Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Me da mucho gusto recibirlos. Básicamente, si ustedes ven este video en algunos meses o lo están viendo en el momento que sea, ya habremos dejado, o más bien ya dejamos la primera mitad del 2025 detrás. Un año que ha tenido pues de todo, sobre todo yo digo sorpresas en muchos ámbitos y el cine no ha sido la excepción. Si ya han estado viendo los videos del canal, pues precisamente ya empieza como a sonar varias cosas entre decepciones, sorpresas, temporada de premios, etcétera, un poco para hacer memoria. Festivales como Berlín, Sundance y Cannes ya se llevaron a cabo, aún nos falta el Festival de Cine de Venecia y con eso en mente pues también hay que recordar que películas como Fórmula 1, que tiene algunos días de estreno, y Sinners pues ya empiezan a sonar fuerte para lo que es la temporada de premios. Y aún falta que películas como Frankenstein de Guillermo del Toro, Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y la tercera entrega de Avatar se estrenen. Entonces, vaya, me parece que es el momento idóneo para, pues, precisamente evaluar lo que nos ha dejado este año. Y es por eso que para llevar a cabo esta retrospectiva me da mucho gusto presentar y recibir en este espacio a un querido amigo, colega y como su servidor también un gran cinéfilo, Sebas Santos, que pues está aquí conmigo para pues platicar un poco de lo que nos ha dejado este año. Sebas, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Saludos, Fabio, y también a toda la gente viéndonos en casita. No, al contrario, amigo, muchas gracias a ti por invitarme. Yo sé que tanto a ti como a mí, pues nos encanta hablar de estos temas, entonces yo estoy muy contento de unirme a este espacio para platicar justamente, ¿no? De lo que ha sido el 2025 hasta el momento en cuestión de estrenos y pues un poco de las cosas que todavía faltan por ver, ¿no? Exacto, y bueno, entremos directo a, ahora sí que al tema y es básicamente cuál es tu valoración, cuál es tu conclusión después de estos 6 meses que ya dejamos atrás. Hubo por ahí algunas sorpresas, hubo películas que tuvieron un desempeño en taquilla muchísimo mejor del que se esperaba, hubo otras que se quedaron a la mitad. En fin, ahora sí que te cedo el micrófono para que nos cuentes un poco cuáles tus impresiones después de estos 6 meses. Perfecto, pues mira, amigo, no sé si a ti te pase algo similar, pero yo siempre que hago como que el recuento de las películas que más me gustaron dentro de un año de cine, ¿no? De enero a diciembre, con las que termino conectando más, por alguna razón siempre termina coincidiendo que son las que se estrenan en los últimos 6 meses, ¿no? Y creo que coincide un poco con lo que ya mencionabas antes, de que todavía faltan algunos festivales, la Bienale, ¿no? En Venecia, el de Nueva York, el de Toronto, como que ahí siempre se estrenan películas con las que yo personalmente termino empatizando un poco más, pero no por ello ha sido un mal año, ¿no? Creo que, como bien dices, ha habido varios estrenos que sorprendieron, ha habido otras que, por ejemplo, yo de alguna manera ya esperaba, pero de todas maneras me da mucho gusto ver que, pues, que son películas a las que les ha ido bien, ¿no? Les ha ido bien en taquilla, les ha ido bien con la crítica y también con las audiencias generales, como que las han apapachado mucho, ¿no? Entonces, sí te diría que en estos primeros 6 meses, creo que el género del terror es el que ha sacado un poco más la casta, por lo menos para mí, ¿no? Es un género que a mí me gusta mucho, pero también creo que tenemos justo estos ejemplos de películas que a lo mejor la gente no esperaba nada o uno que otro la esperaría por ahí, pero terminaron conectando muy, muy bien. Y pues por lo pronto a mí esas son las que más me han gustado, ¿no? Creo que entraremos más en materia un poco más adelante, pero ir mencionando Sinners, 28 años después o Exterminio, la evolución, como le pusieron en español. Creo que son películas muy destacables y también destacadas, ¿no? De que hicieron buenos números en taquilla, sobre todo Sinners, y también pues en cuestión crítica creo que les ha ido muy bien y la gente también ha gustado mucho, ¿no? Con las audiencias un poco más generales. Entonces, para mí, ese es el género que ha sacado un poco más la casta. También te diría que hemos visto varios blockbusters ya en estas fechas en las que se está grabando esta cápsula. El caso de la película de la Fórmula 1, la última película de Misión Imposible, creo que también son películas que por lo menos a mí me gustaron mucho y creo que también a las audiencias les han estado gustando también. Entonces,
pues han habido buenos estrenos, pero nuevamente yo sigo un poco más a la expectativa de ver lo que falta, ¿no? Inclusive tú mencionabas películas de grandes directores que todavía faltan por ver, entonces eso es lo que realmente me emociona, pero creo que ha sido un buen año hasta el momento. Y irónicamente que un género que regularmente es más, por decirlo así, lucrativo en la época de Halloween, esté llamando la atención en meses que no son como los más propios para este tipo de películas. Y lo digo porque precisamente a lo largo de los años he sabido que pues cuando tienes una película de terror, la mejor época para estrenarla es octubre, pegándola a noviembre, porque aprovechas como las tendencias y tienes como casi asegurado que la gente va a ir a ver tu película. Que de por sí hay que decir que aquí en México el terror, así como lo comentaste, es un género que a ti te gusta mucho y en general es un género que gusta mucho, es un género que pocas veces tiene problemas para traer gente a las salas de cine, aun cuando las películas no sean tan buenas. Pensando, por ejemplo, en estas nuevas versiones de personajes como clásicos que han sido como vueltos al terror, el caso de Mickey Mouse o de Winnie Pooh, sé que son películas que recibieron comentarios muy negativos, pero por alguna manera se volvieron como también placeres culposos precisamente para los fans del terror y que aprovechaban la época de Halloween para estrenarse. Coincido contigo que inesperadamente el terror está sacando como, está levantando la mano y pienso que eso es algo bueno porque estamos en 2025, pero todavía y sobre todo tomando en cuenta cómo la crítica toma en cuenta los géneros, es un género que sigue peleando todavía mucho por que se le tome en serio, porque la gente vaya, porque la gente entienda que no simplemente se trata de asustarse, sino que hay como una sustancia, valga la redundancia, detrás de pues un susto o un monstruo. En fin, también pienso que en cuestión de blockbusters, a diferencia del año pasado, pienso que está siendo un poco más Ay, se nos fue por ahí Sebas. Voy a esperar a ver si fue una cuestión técnica, que pues ya saben que siempre llega a pasar. Pero pues continuando la conversación, ahora sí que básicamente a lo que ya dijo Sebas, los blockbusters que son Fórmula Uno y Misión Imposible, pues han sido dos, ¿no? Otros años, pues de repente ya habíamos tenido como otros tres o cuatro, pero realmente no habían tenido ese mismo impacto. Y ahora pienso que todo tiene que ver con la taquilla y cómo se está de alguna manera repartiendo entre, entre distintos meses. Y tomando en cuenta que este año va a estrenarse una película como Avatar, la tercera entrega, pues vaya, se necesita que la gente guarde su dinero para ese momento. Ya regresaste, ¿verdad, Sebas? Sí, una disculpa, amigo, es que como estoy en el celular me entró una llamada y se desapareció todo. No, no te preocupes, seguía ahí un poco el hilo de lo que estaba comentando, volviendo al tema de que justo como que he sentido que este año los blockbusters han sido, como bien lo dijiste, muy buenos, Fórmula Uno y Misión Imposible, pero otros años ya habíamos tenido como cuatro o tres y pienso que ahora se está como que dosificando eso, tomando en cuenta que Avatar, la tercera entrega, que es una película que costó mucho dinero y que evidentemente ocupa que la taquilla sea bastante favorable para que la saga continúe, pues la gente está como todavía, como bien lo mencionaste, a la expectativa. Entonces, pues digo, redondeando todos los puntos que ya comentaste y ahora entrando a algo un poco más específico, que es Sinners. Me parece que podemos llamarlo uno de los fenómenos de este año. La película sigue recibiendo comentarios positivos hasta el día de hoy. Sus personajes ya se volvieron como parte de la historia del cine, básicamente. Y en este año, pues es la película que básicamente nadie se quería perder en cuanto empezaron a salir las primeras reseñas. Y preguntando evidentemente tu opinión, ¿te parece que todos estos comentarios positivos que ha recibido son de alguna manera merecidos? Y más tomando en cuenta que desde que se estrenó, mucha gente ya empezó a hablar de lo que podría ser su participación en la temporada de premios. Sí, creo que es un fenómeno muy interesante porque justo es este tipo de película que tal vez tú y yo y gente que ya está un poco más, eh, pues ya tiene como sus preferencias en cuanto a directores, ya sabe cuándo va a sacar un director una nueva película. Por ejemplo, yo en el caso de Ryan Coogler, pues es una película que ya más o menos tenía yo en el radar antes de que pues siquiera empezaran a salir trailers
todo este rollout que hacen para ya estrenarla. Y pues claro, ¿no? Yo al ser Ryan Coogler, yo era una peli que esperaba, pero también nunca podría haber predicho la reacción del público en general al momento de que se estrena y pues que termina siendo un bombazo, ¿no? Tanto en taquilla como en cuestión crítica. Y bien lo mencionas, ¿no? Ya gente poniéndola casi casi en el primer lugar como para que se lleve todas las nominaciones ahora que sea la temporada de premios, refiriéndonos específicamente a los Óscares. Y me gusta mucho que se tome en cuenta así a esta película y que se le trate también al ser una película de género y pues un director que me agrada, obviamente sus colaboraciones con Michael B. Jordan pues también, ¿no? O sea, a mí por ejemplo me gusta mucho Creed, entonces igual siempre es como un dúo al que he tenido mucho como en la mira, ¿no? De cada vez que van a sacar alguna película nueva ellos dos, pues siempre creo que es algo que vale la pena verse. Entonces me gusta que se le trate también, pero también creo que tal vez eh, podría ser un poco exagerada la reacción, porque digo, es una muy buena película, me imagino entraremos más en materia, pero pues también ya de decir que era la mejor película del año cuando todavía faltaban un buen de meses de estrenos y de cosas que aún estamos por ver, pues creo que era exagerarle un poco, ¿no? O sea, sí es muy buena y me alegra mucho que conectara también con las audiencias y con la crítica, pero pues también no nos vengamos tan arriba y la llamemos la gran película del año. Sí es una de las grandes películas, pero no creo todavía que sea la mejor, ¿no? Todavía tenemos algunos estrenos por ver. Pero en general a mí me terminó gustando mucho, la verdad, creo que es una combinación muy interesante de géneros, porque bueno, uno se entera más o menos de qué va la trama y pues tú piensas luego en el género del terror, ¿no? Y evidentemente es una peli que entra en ese género, pero pues también combina mucho el género, inclusive hasta un poco de drama, música, ¿no? Habla mucho de la música, tiene escenas pues un poco más ligeras, ¿no? Como de, digo, no comedia, pero pues sí un poco humor, ¿no? Humor como para aligerar un poco toda la situación. Entonces, creo que combina bastante bien los géneros y también pues la manera en la que fue filmada, ¿no? En IMAX 70 milímetros, o sea, es de estas pelis que realmente enaltecen la experiencia de ir a ver una película a la gran pantalla, e inclusive a tal grado de que, bueno, se estrenó en IMAX, pasó su temporada de estreno y la gente seguía pidiendo que la pusieran en IMAX otra vez, ¿no? Como para irla a ver, se fue haciendo un muy buen boca en boca y la gente pues quería realmente experimentar esta película pues tal como Ryan Coogler la envisionó, ¿no? Entonces, me gusta mucho también por ese lado y creo que igual en cuestión actuaciones, muy bien Michael B. Jordan, ¿no? Por primera vez en su carrera interpretando dos papeles distintos en una misma película y creo que lo sacó bastante bien a flote y pues también, por ejemplo, el debut de Miles Keaton, ¿no? Este actor que pues no había salido en nada hasta esta película y wow, ¿no? O sea, uno queda impactado, parecería que ya lleva varias películas de experiencia, entonces creo que está muy bien por ese lado. Y pues también por la cuestión acción, nuevamente Ryan Coogler, ¿no? De alguna manera podíamos esperar que implementara plano secuencia, acción como muy bien pensada y evidentemente está presente en esta película. Y pues igual no me gustaría dejar de lado al villano, ¿no? A este Jack O'Connell, que pues la verdad hace un papelazo. Y como dices, ¿no? Ya personajes que se han asentado de alguna manera ya en la historia del cine, ¿no? De que ya los podríamos reconocer fácilmente si es que los volvemos a ver o con el paso del tiempo. Creo que es una peli que la va a tratar muy bien el paso del tiempo y pues la gente va a seguir conectando bien con ella. Yo fui quizá un poco víctima de esas primeras impresiones, porque cuando la fui a ver, sí salí consciente de que había visto algo increíble. Sin embargo, creo que hasta el día de hoy puedo decir que la película no me super encantó como a mucha gente. Digo, pienso que conectó también con otro tema que vamos a hablar más adelante, que es un poco los live actions, que viene a ser como reciclar y usar la nostalgia para volver a capitalizar sobre eso. Y lo que hace Sinners es literalmente tomar, pues sí, muchas influencias. El propio Ryan Coogler citó las referencias en cada entrevista que dio. Pero sí se siente como algo original y en este momento donde precisamente a veces la tendencia a tener live actions, a tener secuelas, spin-offs, etcétera, es como lo que más
está como moviendo a Hollywood para hacer proyectos. Sinners sí se distingue porque tiene los suficientes elementos para decir, ok, esto sí es algo demasiado diferente a lo que me voy a encontrar. Pienso que en parte también por eso la gente no bajó a la película de un pedestal, que yo respeto mucho la gente que la considera una de las mejores del año. Obviamente me encantaría que también, como bien lo dijiste, por el cuestión del género, tenga una buena participación en la temporada de premios. No que se lleve todos los premios, pero sí que, por ejemplo, cuestiones como lo que fue la dirección de fotografía, que hizo sentido que Ryan Coogler se asesorara con Christopher Nolan para usar las cámaras IMAX y que la directora de fotografía se convirtió en la primera directora de fotografía en usar este tipo de formato para filmar, en que toda la parte visual sí es algo muy diferente. Estoy a favor de que eso se reconozca. Y yo tenía de alguna manera la principal, no tarea, pero sí quería salir y decir, tenemos todavía un director que no se absorbió totalmente por su tiempo en franquicias. No he visto la primera película que hizo con Michael B. Jordan, que además es su debut como director, que es del 2013, me parece. Como bien lo comentaste, a mí también me encanta Creed. Black Panther me parece sí una de las mejores películas que Marvel hizo en sus mejores tiempos, pero con Black Panther 2 ya tuve un poco de ruido, más porque igual siento que le cayó como demasiados comentarios positivos cuando en realidad creo que era una película bastante inferior a su predecesora y que ahí me hizo ya empezar un poco a temer por el futuro de Ryan Coogler como director, pero ya enlistaste algunos de los elementos que trae de su estilo, que es el plano secuencia, que para ti, para mí y para mucha gente que somos clavados con este tema, porque sabemos lo complicado que es hacerlo, pues de repente verlo y no solo verlo una vez, lo hace como tres veces en la película, te habla precisamente ya de un dominio y de una maestría de un director que, como lo digo, me da gusto que no se haya quedado de alguna manera encapsulado, asfixiado por su tiempo en Marvel, que siento que ahora también Marvel erróneamente está queriendo usar su nombre. Ahora sí que Ryan Coogler ya es como una submarca de Marvel y la están queriendo usar demasiado, por ejemplo, en proyectos como Ironheart o una serie animada que se va a estrenar en agosto que se llama Eyes of Wakanda, que siento que eso también le puede sentar mal porque el cargo que ocupa Ryan Coogler en esos proyectos ni siquiera es tan determinante, está acreditado como productor ejecutivo. Todavía si fuera productor estaría un poco más de lleno. Todavía tiene pendiente hacer una tercera entrega de Black Panther y otra cosa que hacía ruido es que querían desprender un universo cinematográfico de Sinners, que afortunadamente no va a ser el caso porque al final sabemos y ha pasado con películas hoy y antes, que solo es una, y aunque dices, me gustaría ver más, también entiendes que si se queda como una sola película, no está mal porque eso hace que a lo largo de los años se valore y se quede como ese clásico de culto. Pues mira, aquí me gustaría mencionar una que literalmente acabo de ver ayer. Es una película que tiene planeado su estreno aquí en México hasta agosto, entonces realmente todavía no ha salido aquí.